Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. La visión que usted tiene sobre estas marchas y sobre estos trastornos del orden público, que son repetidos todos los días. Ayer los de la Universidad Nacional hicieron lo que les da la gana y ya están utilizando rayos láser contra la policía para entorpecerles la visión y de paso dejarlos ciegos. Pero no importa porque como solamente son policías. En fin, pero ¿cuál es la visión que usted tiene, doctor Nieto? Doctor Londoño, déjeme tratar de abordar el problema desde 3 puntos de vista. En relación con el paro en estricto sentido, primero. Segundo, con las manifestaciones violentas y los disturbios de las sazonadas. Y tercero, con los hechos posteriores al paro y las negociaciones políticas que se han desatado a partir del mismo. En relación con el paro, yo creo que es posible decir lo siguiente. Uno, yo creo que es innegable que hay un sector de la sociedad que tiene insatisfacción, que encuentra que sus expectativas en nivel de calidad de vida están insatisfechas y que decide que, por tanto, tiene el derecho a marchar y a protestar. A mí me parece que esa protesta es legítima, en tanto y en cuanto además yo reconozco que yo he salido a marchar en otras ocasiones y si he defendido mi derecho a hacerlo, defiendo también el derecho de otros, aunque no comparta sus posiciones para hacerlo. Y ciertamente no las comparto, porque creo que las motivaciones del paro en esta ocasión son claramente mentirosas. Se hablaba de una reforma pensional que no se ha presentado, no conocemos siquiera el borrador. Se hablaba de una reforma laboral que tampoco se ha presentado, hay tampoco borrador. Se hablaba de un paquetazo que venía del Fondo Monetario Internacional y usted sabe, doctor Londoño, que si algún país no ha necesitado y no necesita acudir al Fondo Monetario Internacional es Colombia, que además tiene una línea de crédito abierta desde hace muchos años que no toca, que no necesita, pero que está ahí de manera permanente y por tanto el Estado, el gobierno colombiano no necesitan acudir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, como si tuvieron que hacerlo el grueso de los países de América Latina, de manera que el famoso paquetazo no existe. Se hablaba de gasto insuficiente en educación y si algún gobierno ha dedicado una parte sustantiva del presupuesto nacional a la educación ha sido precisamente este del presidente Duque, que aumentó en 5.6 billones de pesos el presupuesto para la educación, que hoy es de 44 billones de pesos, que es el presupuesto más alto en la historia dedicado a la educación pública y que hoy en el presupuesto general de la nación es la educación la que mayor porcentaje recibe. De manera que todas estas motivaciones aparentes del paro no corresponden a la realidad. Hay otra que ha surgido por algunos de los manifestantes, que es una preocupación por la corrupción. Todos la tenemos, no creo que haya colombiano alguno que no esté preocupado por un fenómeno que ciertamente es sumamente dañino y que le hace una enorme mella al Estado, a su presupuesto, a las finanzas, a la ética pública, que es la de la corrupción, pero si algún gobierno ha tomado una decisión valiente en torno a la corrupción política ha sido este de Iván Duque, cuando me parece que con mucho coraje paró la mermelada. Y creo que ese hecho de haberle puesto freno a la mermelada ha sido, insisto, un hecho real, no de palabra, contundente contra la corrupción, como ninguno otro había tenido, ciertamente no el del presidente Santos, que buscó enmermelar tanto como pudo. De manera que además uno no puede señalar en este gobierno un gran escándalo de corrupción. Me parece al contrario que este ha sido un gobierno que ha trabajado con manos limpias. Así que ciertamente yo creo que los motivos que se alegan para la marcha y para la protesta son falsos, pero yo sigo defendiendo el derecho de la gente a protestar en principio y en general. Dicho esto, me parece también que ha habido una exageración en la cuantificación de cuántos salieron en su momento el 21 a protestar, a marchar. Los protestantes decían que había sido alrededor de 400.000 personas, la policía que alrededor de 250.000. Lo que quiero señalar es que si bien ha sido, y lo fue el 21, una protesta sustantiva, no ha sido ni de lejos la más importante o la de mayor participación en Colombia. Yo recuerdo los 6 millones de colombianos que salimos a marchar contra las FARC ese 2007, creo,
en forma contundente y de manera muy pacífica. Eso lo primero. Lo segundo, pegados al paro han venido ocurriendo un conjunto de hechos de vandalismo y disturbios, ataques a la policía, que ciertamente son condenables. Me parece que en eso deberíamos tener una posición contundente para señalar que no es aceptable ni tolerable desde ningún punto de vista el vandalismo, los disturbios, los saqueos, los ataques a la policía, y que uno tiene que solidarizarse con la acción de la fuerza pública y hacerle un bloque de defensa inequívoco, contundente al ESMAD, que cumple con su tarea, que lo viene haciendo de una forma proporcional y ejerciendo fuerza necesaria, y que ciertamente no puede ser, como viene siendo por parte de algunos sectores, objeto de un ataque sistemático, porque sin ESMAD quedamos los ciudadanos a la merced de los violentos. Aquí hay un conjunto de personas, malandros de distinto tipo, anarcos, en fin, que aprovechan las marchas y las protestas para sembrar incertidumbre, caos, miedo, y para hacer acciones delincuenciales. Y frente a ellos no puede sino actuarse de manera contundente. Y por eso yo creo que aquí vale la pena señalar un ejercicio que no por anecdótico deja de ser menos importante. El hecho de que una muchacha que tiene muchos seguidores en las redes sociales se haya dado el lujo de grabarse un video atacando las ventanas y las puertas del Transmilenio y las estaciones de entrada, y que la respuesta después de ese video por parte de una juez sea de la que es una niña muy bajita y que tiene muchos influencers, personas que la siguen en las redes sociales, y que por tanto no representa un peligro para la sociedad, me parece un mensaje nefasto por parte del sistema de administración de justicia, que puede dar lugar a la repetición por parte de otros de esos actos vandálicos, porque ciertamente, y está probado, la impunidad es madre de nuevas violencias, la impunidad es madre de nuevos delitos. Aquí tiene que actuar el Estado como un todo, de forma contundente, enviando el mensaje inequívoco de que no puede tolerar ni disturbios, ni vandalismo, ni saqueo, ni acto delincuencial de ningún tipo. Y sobre eso tiene que haber mano dura y contundente. Tercero, a partir de este paro y de estas protestas, vienen un conjunto de negociaciones de carácter político que me parece que sí deberían ser examinadas con cuidado y objeto de una reflexión profunda, sobre todo desde la perspectiva democrática. ¿Qué hay detrás del paro? Detrás del paro hay, en mi opinión, sí, un grupo de ciudadanos con necesidades insatisfechas, primero. Dos, un conjunto de muchachos estudiantes que han crecido bajo la cultura de que los derechos que nosotros llamamos económicos, sociales y culturales, que son derechos de desarrollo progresivo, que se van haciendo efectivos después de un esfuerzo mancomunado en el tiempo para que efectivamente la inmensa mayoría de los ciudadanos la puedan ejercer, esos derechos económicos, sociales y colectivos, digo, estos muchachos los entienden como si fueran de ejecución inmediata y exigibles hoy y ya. Quieren educación, salud, vivienda, empleo, pensión, de manera inmediata, y no entienden que ese tipo de derechos no se pueden satisfacer sino como resultado de un ejercicio de toda una sociedad que crea riqueza, que genera empleo, y que a partir de ahí genera también los recursos para que el Estado satisfaga en lo que le corresponde estas necesidades y estos derechos, pero que ciertamente esta no es una sociedad desarrollada, ni es una sociedad rica, esta es una sociedad subdesarrollada, con enormes niveles de pobreza, y que no se le puede pedir al Estado ni a la sociedad como un todo que satisfaga estos derechos. Pero estos jóvenes efectivamente sienten que ellos pueden exigir, aunque no hayan contribuido en nada a ello, de la sociedad y del Estado, la satisfacción de esos derechos y de esas expectativas. Pero tercero, también detrás del paro hay una línea de izquierda que tiene el afán de desestabilizar al gobierno, y que además lo anunció desde el día mismo de la segunda vuelta, cuando ganó Duque, pero Petro advirtió que se iba a ir a la calle y que iba a hacer la oposición desde la calle. Esa izquierda quiere efectivamente que no se pueda hacer gobierno. Esa izquierda quiere efectivamente desestabilizar
al gobierno de Duque. Esa izquierda quiere efectivamente la ingobernabilidad, porque la ingobernabilidad le sirve para sus pretensiones políticas y porque la ingobernabilidad le es útil para fortalecerse en sus huestes y generar la sensación de que el gobierno que se eligió es malo y que la alternativa son ellos. Y hay una cuarta línea que también es real. Hay una eje en Caracas y en La Habana que ha procurado, tanto como puede, la desestabilización de los gobiernos que le son adversos en América Latina. Lo ha conseguido de manera efectiva en Chile y está buscando hacerlo en Colombia. Todos esos elementos terminan puestos al mismo tiempo en la realidad del paro y la protesta en Colombia. La pregunta es, ¿qué debe hacer el gobierno frente a esas protestas y frente a esas marchas? Yo creo que los gobiernos tienen que tener todos oídos finos, entender, porque es indispensable, que algo pasa en las calles y que cuando la gente se manifiesta y protesta, tiene una preocupación, que en algunos de los casos es legítima, y que el gobierno tiene que ser sensible a esa preocupación que se expresa en las calles. Debemos reconocer además que este es un gobierno impopular y que en la marcha la impopularidad pesó. Hubo gente que salió a marchar simplemente para protestar contra Duque porque Duque es impopular. La pregunta, por tanto, es ¿qué debe hacer el gobierno frente a ello? Y ahí sí me parece que la reflexión tiene que hacerse desde la perspectiva democrática. Este es un gobierno que ganó con 10.400.000 y tantos votos, la votación más alta de la historia. Tiene legitimidad, y tiene legitimidad para gobernar. Y lo que tiene que hacer es gobernar. Y lo que no puede hacer es cambiar su agenda de gobierno por una que pretendan imponerles en las calles. Porque ese ejercicio socava la democracia, traslada la decisión democrática que tiene que hacerse en el Congreso y en el gobierno, con representación popular probada, porque se expresa por unos ciudadanos que acuden libremente a las urnas y votan por unas propuestas, unas ideas de unas personas, y esas ideas y esas propuestas deben ser debatidas en el Congreso por los representantes del pueblo, elegidos popularmente, en un diálogo civilizado, a través de un ejercicio sereno de examen de las propuestas. Y por eso el sistema constitucional colombiano exige que para la producción de una ley haya no un debate, sino 4 distintos en el tiempo y sucesivos, en 2 cámaras, para tener la posibilidad de que en el debate se cambien, se produzcan las modificaciones, se profundice sobre las propuestas y se llegue a consensos racionales, dialogados. Y por eso para una reforma constitucional no se exige un debate, sino 8, en 2 legislaturas distintas. Reemplazar ese sistema de decisión política por uno en el cual unas minorías van a la calle, se expresan en la calle y pretenden desde la calle imponerle la agenda al gobierno del país, me parece claramente antidemocrático. El gobierno sí, insisto, tiene que oír, tiene que tener oído afinado para entender por qué son las razones de su impopularidad y por qué la gente sale a marchar. Pero tiene que tener un enorme cuidado en no reemplazar el espacio de decisión política, que es el Congreso, por el de la calle y el diálogo directo con los promotores del paro. A mí me parece que eso ciertamente no es democrático. Si aquí salieron 400.000 personas, vamos a suponer, hagámoslo el doble, 800.000 personas a las calles, esas 800.000 personas no reemplazan ni a los votantes que salieron democráticamente en las elecciones y el Congreso a votar, ciertamente no lo reemplazan, ni reemplazan a la amplia mayoría silenciosa de 48 millones de colombianos que no salieron a las calles y no marcharon, pero que tienen posición política, que tienen voz y que la expresaron en las urnas. De manera que uno tiene que tener cuidado desde una perspectiva democrática en no reemplazar los espacios de discusión y en no reemplazar la representación política. Porque ese ejercicio de darle una vocería como si fuesen ellos, los marchantes o los promotores del paro y de las marchas, quienes representan a, comillas, la gente o a la sociedad como un todo, me parece francamente peligroso y me parece francamente antidemocrático. Y hay que reconocer además que lo que está pasando es que sectores de izquierda que han salido derrotados sistemáticamente en las urnas,
una y otra vez, pretenden ganar en la calle lo que perdieron en las votaciones. Y eso también es antidemocrático. De manera que creo que el presidente tiene aquí que tomar varias líneas de acción. Respetar la protesta, sin permitir que la protesta se vuelva sistemática y permanente y haga imposible el ejercicio de los derechos y libertades de los otros ciudadanos. Sí, respeto a la protesta, pero en unas reglas claras que no supongan su prolongación en el tiempo y el impedimento para los demás ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y libertades. Primero. Segundo, la represión con toda la fuerza que sea necesaria y proporcional a los violentos, tanto en los disturbios, en las protestas y en las marchas, como en cualquier acto de vandalismo o de terrorismo que pueda ocurrir alrededor de ellas. Tercero, entender que no puede entregar su agenda de gobierno a quienes no ganaron en las urnas, a quienes no tienen la representación del pueblo, de la sociedad o de la gente, no importa usted cómo lo quiera llamar. Representan sí a algunos, pero no a todos. Y no pueden imponerle al gobierno esa agenda en la calle cuando no la ganaron en las urnas. Y cuarto, seguir con su tarea de gobernar de manera eficaz y con independencia de lo que piensan los que organizaron las marchas y las protestas. El gobierno no se puede entregar al diálogo. Y por último, quinto, y me parece muy importante, el presidente Duque tiene que entender que le funciona mejor gobernar con los amigos y con quienes lo apoyaron que pretender satisfacer las pretensiones y expectativas de sus enemigos y opositores. Esos últimos nunca lo van a apoyar. Y en cambio en ese ejercicio puede enfriar el corazón de quienes sí han votado por él y quienes sí lo han apoyado. Por supuesto, para eso necesita, doctor Londoño, gobernabilidad. Y esa es la principal tarea que tiene que acometer, en mi opinión, el presidente Duque. La gobernabilidad no es una facultad, no es una opción, no es una alternativa. La gobernabilidad es un deber, porque sin gobernabilidad no hay buen gobierno. Y el presidente Duque tiene que construir esa gobernabilidad en el Congreso, tiene que reconocer que perdió parte de esa gobernabilidad en las elecciones del 27 de octubre, porque en el grueso de los departamentos y ciudades más importantes ganó la oposición, y tiene que ser especialmente cuidadoso en no perder la gobernabilidad en la calle. Porque si lo hace, vamos a entrar en una deriva como en la chilena, donde Piñera rápidamente salió a cederle a la gente que salía a protestar en muy distintos temas, apenas unos pocos días después del paro, y llevamos mes y medio de acciones violentas, protestas en marchas en Chile, donde ya van en constituyente y en la solicitud de la renuncia del presidente Piñera. El camino chileno es sumamente peligroso y el presidente Duque tiene que tener el cuidado de alejarse tanto como pueda de ello. Sencillamente de antología lo que acabamos de escuchar. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle y cualquier comentario terminaría por quitarle fuerza, quitarle sentido, quitarle estructura a la que tiene toda la estructura, todo el sentido y toda la fuerza. Doctor Rafael Nieto Loaiza, congratulaciones, nuestro sentimiento repetido de admiración y nuestro agradecimiento por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, es muy generoso usted conmigo como siempre. Sencillamente de antología lo que acabamos de escuchar. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle y cualquier comentario terminaría por quitarle fuerza, quitarle sentido, quitarle estructura a la que tiene toda la estructura, todo el sentido y toda la fuerza. Doctor Rafael Nieto Loaiza, congratulaciones, nuestro sentimiento repetido de admiración y nuestro agradecimiento por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, es muy generoso usted conmigo como siempre. Rafael Nieto Loaiza, este es uno
o este es el presidente que pudimos tener si las famosas encuestas se hubieran hecho como todos creíamos que se iban a hacer. Pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, es una figura cumbre de la política, de la inteligencia, de la intelectualidad en Colombia. Rafael Nieto Loaiza estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.